Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sombra de Benito Pérez Galdós, el capítulo 3, el doctor Anselmo. El doctor continuaba mirando aquel diabólico aparato, con ese abandono o negligencia que se pintan en el semblante cuando el pensamiento está muy lejos del sitio en el que se fija la vista. Creeríanse que le importaba poco el resultado de tal experimento. Con perdón, un segundo. Tal experimento. Y que no le había de dar placer ni disgusto la verdad científico que con el líquido circulaba por el tubo. Pero ¿cómo se ha dedicado usted a la química? Le dije, seguro de que el sabio no diría contestación categórica. Para atar la boca contestó, para contenerla y obligarla a que no me martirice más. Yo necesito estar siempre ocupado en algo. La lectura me distrajo un poco, pero al fin llegué a cansarme de leer. Hace poco vi en ciertos libros cosas que me llamaron la atención y no comprendí. Voy a ver lo que es eso, dije yo, necesitando meterme en experimentos. Compré estos trebejos y me puse a soplar y a observar. Una nomenclatura y un manual me han bastado para distraerme unos días. Pero aquí no hay nada más que un pasatiempo. Cultivo la curiosidad aunque sin fruto positivo. Que nadie espere de esto ningún adelanto científico. La verdad es que caliento mi máquina y descompongo esos aguachiles. No pienso en otra cosa y así me va tal cual. La loca siempre la loca, le contesté. La verdad es que la imaginación a que con mucha propiedad llama usted de ese modo, si usted la sujetase un poco, lejos de atormentarle, podría ser fuente fecundísima de creaciones, cuya importancia usted más que nadie puede conocer. ¿Por qué no se ha dedicado a las artes? Oh, para el cultivo de las artes, dijo volviendo la espalda al aparato, se necesita una imaginación cuyo ardor y abundancia se contengan en los límites naturales, una imaginación que sea una facultad con sus atributos de tal y no enfermedad como en sí, aberración, vicio orgánico. Esta preciosa facultad, aunque exuberante en algunos, no llega a dominar al individuo hasta el punto de importarle una segunda vida. No es como en mí, la mitad completa de la naturaleza. Yo no sé por qué vine al mundo con esta monstruosidad. Yo no soy un hombre, o más bien dicho, soy como esos hombres repugnantes y deformes que andan por ahí mostrando miembros inverosímiles que encarnecen al Criador. Mi imaginación no es la potencia que crea, que da vida a seres intelectuales organizados y completos. Es una potencia frenética en continuo ejercicio que está produciendo sin cesar visiones y más visiones. Su trabajo semeja al del tornillo sin fin. Lo que de ella sale es como el hilo que sale del vellón.
y se tuerce en girar infinito sin concluir nunca. Este hilo no se acaba, y mientras yo tenga vida, llevaré esa devanadera en la cabeza, máquina de dolor que da vueltas sin cesar. Es verdad, dijo maquinalmente, admirado de que en su locura hubiera podido expresar tan bien y de un modo tan pintoresco el deplorable estado de su cabeza. Yo soy esclavo de esto, continuó. Desde niño vengo padeciendo los estragos de mi imaginación. Ella en 50 años me ha hecho vivir 300. Sí, las falsas sensaciones que yo, aunque apartado del mundo, he experimentado en mi vida, suman las vidas de 6 hombres. He vivido demasiado, porque la fantasía ha puesto en mi tiempo millones de días. Vamos, dije para mí, mientras hacía con la cabeza una respetuosa señal de asentimiento. Ya te engolfaste en tus manías y eres hombre perdido por esta noche. Soy muy desgraciado, el más desgraciado de los hombres, prosiguió el doctor. Mis desdichas no tienen igual en el mundo, ni se parecen a nada de lo que leemos. Otros hombres son mortificados dentro de su naturaleza, mientras yo me salgo en esto de la común ley de los dolores humanos, porque soy un ser doble. Yo tengo otro dentro de mí, otro que me acompaña a todas partes y me está siempre contando mil cosas que me tienen estremecido y en estado de perenne fiebre moral. Y lo peor es que esta fiebre no me consume como las fiebres del cuerpo. Al contrario, esto me vivifica. Yo siento que esta llama interior parece como que regenera mi naturaleza, poniéndola en disposición de ser mortificada cada día. Es particular, dije, no comprendiendo nada de aquello de llama interior y el ser doble y el tornillo sin fin. No encuentro mi semejante en ninguna parte, prosiguió. Únicamente puedo llamar prójimos a los místicos españoles que han vivido una vida ideal completa, paralela a su vida efectiva. Estos tenían una obsesión, un otro yo metido en la cabeza. A veces he pensado en la existencia de un entosoario que ocupa la región de nuestro cerebro, que vivo aquí dentro, alimentándose con nuestra savia y pensando con nuestro pensamiento. Oh, explique usted eso un poco más, dije, satisfecho de ver entrar a don Anselmo por el camino de una extravagancia que parecía ser muy divertida. No es más que una idea vaga. Yo si pudiera exteriorizarme, expresar todo esto que hay en mí, de seguro se pasmarían muchos que hoy se ríen de mis cosas. O si usted escribiera sus memorias, don Anselmo, dijo afectando mucha seriedad para que no desconfiase. No habría en antiguos ni modernos quien le igualara. Es verdad, contestó don Anselmo, cuyos ojos se animaron con repentino fulgor.
Nadie me igualaría. Mi vida ha sido universal compendio de toda la vida humana, ¿no es verdad? Ay, sin duda. ¿Quién puede dudar de eso? Usted, que me ha oído contar algunos sucesos, lo comprenderá. ¿No es verdad que no hay más maravilloso que mi matrimonio? ¿Usted no recuerda aquel original suceso que le he contado, cuando me encontré en presencia del más extraño fenómeno que se ha ofrecido a la observación humana? ¿No recuerdo de qué habla usted? Mi matrimonio, sí. Yo sé lo que he contado, se lo he contado a usted. Lo que entonces se habló fue un embuste. Nadie supo la verdad de tan singular acontecimiento. A mí no me ha contado usted, maldita de Dios, la cosa, le dije recordando que a pesar de su franqueza y locuacidad no había hablado nunca, sino muy obscuramente de aquel misterioso asunto. Que no se lo he contado. Juraría que se lo referí punto por punto la otra noche. Aseguro a usted que no sé una palabra. ¿No le conté a usted aquello de mi mujer, de aquel hombre, de aquel demonio? Nada de eso sé. Yo no he hablado con usted de mi palacio. Del palacio sí, aunque ligeramente, dije recordando la fantástica pintura de su casa hacía con frecuencia el doctor. Oh, estupendo, maravilloso. Mi padre tenía un gran amor a las artes. Qué preciosidades, qué joyas. Sí, debía de ser magnífico, repetí, para incitarlo a hablar y recrearme en el desborde siempre majestuoso de su verbosidad fecunda. Aún me parece que estoy allí, dijo con una especie de éxtasis, y veo a mi mujer andando lentamente y con majestad, como ella andaba. Entrar allí, cerrar la puerta, me figuro que siento el ruido de sus vestidos al caer, el sonido de su grueso collar de ámbar al ser puesto en el platillo de guardajoyas. Oh, siga usted, siga. La medianoche es fecunda en imaginaciones. Ella pasaba por delante de mí, dejando como un rastro de luz. Yo no dormía, porque estaba alerta, siempre con el oído atento a aquella voz abominable. ¿A la voz de Elena? No, no, dijo con furor, a la voz de... La sangre corrió de su herida. La señora estaba herida sin duda. No, él, lo cual no impedía que me mostrara su infame sonrisa y su mirada de demonio. Veo que ese es asunto complicado. ¿Anda en él alguna persona de quien yo no tenga noticia? Sí, usted le conoce. Todos le conocen. Anda por ahí. Yo le veo todos los días. Hace pocas noches estuvo aquí. ¿Quién? Ese. Pero voy a contárselo a usted formalmente, dijo como quien se decide, después de dudar mucho tiempo, a hacer una importante revelación. Usted oiría hablar entonces de mi esposa, de mí, oiría mil necedades que distan mucho de la verdad. La verdad pura es lo que voy a contar ahora. El doctor Anselmo empezó a hablar refiriendo su extraño suceso con prolijidad encantadora. No perdonaba recurso alguno de elocuencia. Describía los sitios del modo más
minucioso y tan al vivo que seducía su lenguaje. Había, sin embargo, cierta vaguedad y confusión en el relato, y era preciso acostumbrarse a su peculiar estilo para encontrar el método misterioso que sin duda tenía. Al principio, como su fantasía estaba más suelta, divagaba de aquí para allí, entremezclaba la relación con sentencias de su cosecha, con apreciaciones que tenían a veces pasmosa originalidad y a veces una candidez cercana a la estulticia. Inútil es decir que había mucho de novelesco en todo aquello y que en las descripciones, sobre todo, dejaba correr muy descuidadamente la lengua. Risa causaba oírle describir su palacio, que a ser como él decía, no tendría igual en los más florecientes tiempos de las artes. Dejaba fluir la vena de su erudición en llegando a este punto y ni la razón le contenía ni el temor de parecer misterioso la refrenaba. No sabemos si las mentiras que contó y que vamos a transcribir pueden tener arregladas y metodizadas algún interés y visos de sentido común. Tal vez resulten menos locas de lo que a primera vista parece. Tal vez aparezca un rayo de lógica en ellas, si se las considera como creación metafísica. Tal vez, sin saberlo, el mismo doctor había hecho un regular apólogo sacado del más amargo trance de su vida. Y él, sin sospecharlo siquiera, al agregar a su cuento mil mentiras y exageraciones, había producido una pequeña obra de arte propia para distraer y aun enseñar. Poco antes de haber empezado entró doña Mónica, a quien atraía el calor del hornillo, único rescoldo que había en la casa en las noches de invierno. Franqueza digna de los tiempos patriarcales reinaba entre los dos. Ella tenía costumbre de arrimarse al aparato químico y allí, si no hacía media, se quedaba dormida con una beatitud que el sabio no podía ver sin admiración. El escuálido gato, que parecía alimentado con cloruros y bromuros, dio algunos pasos por la habitación como quien busca alguna cosa. Probó varios sitios, se instaló primero en un libro y después entre dos pilas de volta, y al fin, no gustándole ninguna de estas cosas, vino a tenderse perezosamente entre los pies de la dueña. El doctor Anselmo habló de esta manera. Capítulo 4. Confieso que la narración del doctor Anselmo me iba interesando un poco. Por pura curiosidad se entiende, pues no podía ver en ella realidad ni verosimilitud. Había, sin embargo, una pequeña dosis de sentido en el fondo de todos aquellos desatinos, porque la figura de París, ente de imaginación, a quien había dado aparente existencia la gran fantasía de mi amigo, podía pasar muy bien como la personificación de uno de los vicios capitales de la sociedad.
Si el doctor inventó aquello, fuerza es confesar que no carecía de algún intríngulis su invención. Sí, por el contrario, creía real lo que contaba. Indudablemente era uno de los mayores iluminados que han visto los tiempos. Deseoso de saber en qué había parado aquel duelo extraordinario, le incité a seguir. Él no se hizo rogar. París y yo nos dirigimos en mi noche al sitio que habíamos elegido. Por el camino hablamos poco, aunque él procuraba entablar conversación incitándome con dichos ingeniosos y agudezas que no quiero recordar. Yo no pensaba más que en la muerte, que creía cercana, inspirándome más regocijo que pena. Mi serenidad no era la serenidad del valor, sino de la resignación. En aquel momento el mundo, mis riquezas, mi esposa, me daban hastío y repugnancia. Veía cerca el término de tantos dolores y aquel hombre, aquel monstruo diabólico en forma de ser humano, más que enemigo me parecía una salvación. Cuando llegamos al sitio del duelo, la tarde caía y el occidente se iluminaba con colores y reflejos. Era fresco y húmedo el aire, y tan apacible que apenas se movían las hojas de los árboles, amarillas y débiles ya por los fríos del otoño. Sin necesidad de ser agitadas, se caían por su propio peso, muertas y lívidas antes de abandonar el árbol. Me acuerdo de esa tarde como si hubiera sido ayer. Paró el coche, bajamos y anduvimos un buen trecho solos. Ay, amigo don Anselmo, dije yo, reconozcamos que los procedimientos de ese duelo son de una inverosimilitud incomprensible. Ir a matarse sin testigos, llevar usted el contrario en su mismo coche, eso no pasará en ninguna parte, y estoy seguro de que es el primer ejemplo que se ve en las sociedades modernas. Inverosimilitud, exclamó don Anselmo. ¿Quién habla de eso tratándose de un caso de un caso que está fuera de los límites del humano? No busque usted aquí la regularidad. Si esto fuera como lo que pasa ordinariamente, no lo contaría. Esta razón no dejaba de tener fuerza y callé. Cuando elegimos al sitio, París me dijo, ¿a ver las pistolas? Son buenas, repliqué, yo entregándoselas. Lo mismo me da, contestó sin examinarlas. Para mí todas las armas son buenas. Cárgalas delante de mí y después echaremos suertes a ver quién tira primero. Ya están cargadas. A ver de qué modo llamo suertes, dijo París, paseándose por el campo con el mismo desenfado y franqueza con que se había paseado en mi habitación. Con un pañuelo, dije yo. Hagamos un nudo en una de las puntas y el que... Me parece que eres un poco fullero, indicó París, riendo con todo el aplomo del que sabe que va a matar a su contrario. Arrojaremos una moneda al suelo, añadí yo con impaciencia, porque aquellos preparativos para llegar a un fin para mí lo incuestionable me molestaban. Bien, pues si sale cara, tiro yo. Sale cruz, me toca a mí. Vamos, echa la moneda de una vez. Arrojé la moneda, cayó al suelo y ambos nos inclinamos
para poder distinguir la señal. Salió Cruz. A mí me tocaba tirar primero. Nos colocamos a 10 pasos. Yo apunté, o por lo menos levanté el brazo, procurando dirigir el cañón de la pistola hacia el pecho de mi enemigo. Él se reía al ver cómo el cañón del arma describía curvas en el aire, y allí me soltó unas cuantas agudezas que me desconcertaron más, obligándome a bajar la mano, pues habiéndose enfriado los dedos con el aire de la tarde, ni aún tenía fuerzas para disparar el tiro. Pero pronto apunté de nuevo para no irme al otro mundo sin desempeñar mal o bien el papel de mi honor me había impuesto en aquel lance. Apunté sin pronunciar dirigir la bala y cerré los ojos. El tiro salió y París cayó al suelo sin dar un grito, porque la bala había atravesado su cuerpo. ¡Demonios! Exclamé al ver el inesperado fin del lance. ¿Con qué muerto? La contemplación de un milagro, continuó el doctor, no me hubiera causado tanto asombro como aquella victoria adquirida sobre un tan terrible adversario. Vencer a aquel genio maligno que era más de lo que podía esperar quien nunca manejó un arma ni aprendió a luchar con antagonista del otro mundo. Había vencido al mayor enemigo de la paz conyugal. Si era hombre, había librado al mundo de un malvado. Si era la personificación de un vicio, una plaga humana, una calamidad social encarnada en arrogante cuerpo, había yo quitado a la sociedad la mitad de sus escándalos. Yo creí que alguna divinidad celeste había venido en mi ayuda. Oh, mi honor, pensé, mi honor, este sentimiento puro, acrisolado, ha sido para mí la divinidad protectora que ha dirigido mi brazo. He infundido un soplo de vida en esta bala para que volara consciente o irritada hacia aquel pecho y partiera aquel corazón dentro de perfidia y engaños. Dios mío, si el duelo de ese es un crimen, si lo que acabo de hacer es un asesinato, perdona esta falta, precursora de bienes sin cuento. Tú que has permitido la presencia de este monstruo, tú que eres dueño y regulador, sabio de los beneficios y los castigos, tú que das la lluvia benéfica, el rocío, el sol, el maná, y permites la peste, el hambre, el incendio, perdonarás la inmolación de este que creaste para nuestro castigo, imponiéndonos el trabajo de vencerlo. Examiné atentamente el cuerpo de París y vi que su herida brotaba un torrente de sangre, pero estaba vivo aún, respiraba, movía lentamente los ojos y me miraba con una expresión que no podía yo definir bien. Su mirada no era de tristeza ni dolor. El singular estado de mi cabeza no hacía ver en sus labios una sonrisa burlona. Pero a pesar de esto, su rostro estaba lívido y su cuerpo desmayado y flojo. ¿Creéis que el verlo así me dio lástima y hubo un momento en que se aplacó mi odio? Somos hombres al fin. Además, al tocarle, al cerciorarme por mis propios sentidos de que era cuerpo humano, desapareció de mi pensamiento la creencia de que fuese una sombra, un ente de razón. En aquel momento no pensé sino que era un joven que, habiendo adivinado mis sentimientos, quiso darme una broma o burlarse de mí, haciéndose pasar
ante mis ojos como un ser sobrenatural. En resumen, al ver a aquel hombre herido por mí, que se desangraba en un campo solitario, sin auxilio de nadie, sin alivio corporal ni espiritual, que suavizara un poco su muerte ya segura, me dio tanta lástima que resolví meterle en el coche y llevarle a mi casa para darle el auxilio que necesitaba. Pero no comprendió usted, le dije, que se exponía a que le descubrieran. Habríale abandonado si hubiese estado muerto, pero vivía, respiraba. ¿Cómo dejarle allí? Eso no cabía en mis sentimientos. Además, mi odio se había disipado ante la victoria. No cejé en mi resolución. Le metí en el coche con ayuda de mis criados y a casa. ¿Pero no podía usted disponerle en otra parte? No, en mi casa no le descubrirían, porque yo había de tomar todas las precauciones imaginables. Abandonado, entregado a alguien, si sería descubierto inmediatamente. Así pensaba yo. Camino de mi casa llegamos ya muy entrada la noche. Nadie nos vio entrar. Le subimos con mucho cuidado y le pusimos en un lecho. Cuando quedé solo con él, le examiné con mucha atención. Aún vivía. Mucha sorpresa me causó el que, lejos de estar más extenuado, más débil, más cercano a la muerte, por ser la herida profundísima, parecía más animado y clavaba la vista serena y observadora en los objetos que adornaban la habitación. Cuando me sintió cerca, fijó en mí los ojos con una tenacidad que me hizo temblar. Parecía sondearme hasta el fondo del alma. Aquellos no eran los ojos de un moribundo. Después de que me miró largo rato sin pestañear, su mano fría como el mármol tocó mi mano, comunicándome una corriente glacial que circuló por todo mi cuerpo, haciéndome estremecer con una impresión para mí desconocida. Sus labios se movieron como para articular un quejido y una voz que parecía salir no de su boca, sino de una profundidad invisible, una voz de inmensa resonancia y gravedad, dijo estas palabras que no puedo recordar sin espanto. Majadero, yo soy mortal. Capítulo cuarto. Lo primero que voy a hacer es darle a usted una idea de cómo era mi palacio, aquel palacio que heredó mi padre, el más entusiasta coleccionador de obras de arte que ha existido. Comprenderá usted al conocer por mi relato aquella vivienda, que bien podía esperar la felicidad que en tales medios tuvo de satisfacerla y al mismo tiempo le causara asombro que yo, joven, rico, dotado, aunque me esté mal de decirlo, de cualidades apreciables, fuera el más desgraciado ser de la tierra. Yo me casé muy a mi gusto, me casé satisfecho, lleno de entusiasmo, enamorado como un mozalbete. Mi mujer habitó conmigo aquella casa hasta que murió. Verá usted cuántas cosas pasaron en tan pocos meses. Qué inquisición, qué tormentos, qué horrible tortura moral. Mi casa estaba construida muy misteriosamente. Al exterior no aparentaba nada de notable, pues no era más que un caserón de estos que ha quedado en Madrid del siglo pasado. Interiormente estaban todas sus maravillas, como los alcázares de los árabes, fue construida por un gran egoísmo o una extrema reserva. Mi padre realizó allí su sueño, expresó todo lo que sabía o todo lo que había soñado.
No sé qué medios empleó para ello, ni qué artificios trabajaron en la obra. Parecía más bien cosa forjada por fuerzas superiores, obra salida de las entrañas de la tierra, al empuje de una voluntad diabólica. Examinada detenidamente se veía allí como la historia y el proceso del arte en todos tiempos. Mi padre era un gran admirador de la antigüedad y había querido representarla allí. Más que delirio de un poderoso, era su casa la realización de un sueño de artista, delirio simbolizado en la opulencia, verdadera estética del millón. El jaspe, las estatuas, los relieves, las líneas entrantes y salientes, las molduras y reflejos, la tersa superficie del mármol del piso que proyectaba a la inversa la construcción toda, la concavidad mitad sobria, mitad luminosa de las bóvedas, la comunicación de las arquerías, el corte geométrico de las luces, la amplitud, la extensión, la altura, deslumbraban a todo el que por primera vez entraba en aquel recinto. A medida que se avanzaba, era más grandioso el espectáculo y se ofrecían a la contemplación espacios mayores y más bellos. Cada arquería abría paso a otro recinto, se entrecortaban las cornisas, engendrando en sus choques curvas más atrevidas. Los arcos se transmitían sucesivamente la luz, y esa luz, corriendo de nave en nave para iluminar espacios cada vez mayores, parecían reproducir en escala creciente un sencillo plantel, como si obrara allí la potencia refractiva de enormes y disimulados espejos. Bueno debía de ser eso, dije en un instante en que el doctor se detuvo para tomar aliento. No he hablado todavía más que del vestíbulo, afirmó lo demás. Pues si esto no es más que el vestíbulo, lo demás será cosa tan bella que excederá a todo encarecimiento. Observé sin poder contener mi asombro al ver que las mentiras e hipérboles de mi amigo no tenían límite y superaban a todo lo que en las cabezas más extraviadas y llenas de necedad estamos acostumbrados a ver. Internándose, continuó, se veía que la arquitectura antigua dominaba allí, variando sus más hermosos estilos. El decorado era cada vez más bello, sin que la profusión perjudicara la pureza y armonía. Primero reflejaba allí toda la graciosa sencillez de los antiguos templos de Atenas, las mismas formas adquiridas después, esbeltez y gallardía modificadas por la mano del arte jónico. Más adelante, la monótona tersura del mármol desaparecía entre los colores del jaspe. El dorado brillaba en los acantos del capitel corintio, en las dentículas y en las grecas. La figura humana principiaba a manifestarse en las claves del arco, en los relieves triangulares de las pechinas, en los monstruos híbridos que galopaban sobre el friso, en las cabezas de sátiro, en las máscaras grotescas cuyas bocas contraídas por la hilaridad anacreónica vomitaban flores y festones.
Más allá, las hijas de la caría soportaban el arquitrape adornado con severidad, y ya la figura humana aparecía completa en el muro. Los centauros a un lado, los amazonas a otro, sostenían sus luchas encarnizadas. Las ninfas agrupadas en el frontón coronaban de rosas la cabeza de las víctimas propiciatoria. Los atlantes sostenían encorvados el techo, mientras los relieves se desarrollaban magníficamente esculpidas las fábulas, todas de los grandes desfacedores de agravios de la Grecia, Hércules y Tosco. Las figuras eran mayores aquí y las actitudes y formas tocaban el límite de perfección del ideal antiguo. Todas las figuras eran divinas, desde Prometeo a Dejanira. Todos los monstruos eran enormes, desde Polifemo hasta Briareo. El cuadrúpedo mismo, modelado por tal hábil cincel, tiene una especie de humana expresión. Allí Pegaso era un rey que trota y vuela. Cerbero era un esclavo que ladra por tres bocas. Pero diga usted, para que hubiera tantas cosas es preciso un espacio inmenso, le dije, picado ya de la enorme bola que me quería hacer tragar el bueno de don Anselmo y deseoso de hacerle comprender, por si quería burlarse de mí, que no era tan crédulo para embucharme aquella máquina de desatinos. La verdad era que ya estaba mareado con la pomposa descripción de columnas jaspes, cariátides y otras mil baratijas engendradas en la mente de mi amigo. Yo sabía, por lo que oí referir a algunos viejos, que el tal palacio no tenía de particular más que algunos cuadrejos, algunos vasos y dos o tres estanterías vetustas que el padre de don Anselmo había comprado en una almoneda. No podía menos de extrañar que la riqueza artística del palacio diera tales proporciones el alucinado narrador. Hícele algunos argumentos, extrañando que aquí en Madrid existiese tan copioso caudal de obras de arte, pero él no se dio por entendido y siguió en sus 13. En lo que parecía ser centro del edificio, añadió con cierta gravedad que no se podía ver sin ser tentado a risa, y bajo elevadísima bóveda veíanse innumerables obras de estatuaria. Había grupos representando los hechos más famosos de la fábula helénica y figuras típicas de incomparable hermosura, significadas con los nombres de las divinidades que tienen atributos y representaciones más generales, con los desastres de Aquias o Hieleo y los horrores de Tántalo y Prometeo. Formaba juego una serie de esculturas que expresaban las aventuras igualmente célebres de don Juan del Olimpo. Las pobres víctimas de su intemperancia eran gallardísimas figuras en quienes se podían ver los efectos de una misma pasión con rasgos distintos, según el distinto aspecto con que se les presentaba el burlador inmortal. Todas eran igualmente bellas, sin que Europa se pareciera en nada a Latona, ni Leda
tuviera semejanza alguna con Semele. Júpiter era siempre el mismo dios de concupiscencia y descaro, ya cuando aparecía en toda su majestad olímpica, ya convertido en toro o disfrazado con las plumas del palmípedo. ¿Qué diablo de Júpiter? Ese señor no perdonó casada ni doncella. Observé yo a ver si por las burlas le obligaba a cortar el vuelo de su disparatada fantasía. Ni por esas, don Anselmo continuó. Esto que he descrito no es en realidad más que un museo, la parte visible de la casa, la parte interior, la habitable, era más curioso aún, dije para mí, capote, más curioso aún, medrados estamos, ¿a dónde vamos a parar? Pues si todavía faltaba palacio, este hombre me va a marear esta noche. Lo que he descrito no es más que galería, nada más que galerías, qué horror, qué habrá en las salas y en las alcobas, exclamé alarmado. La gran sala no se parecía en nada a aquellas magníficas construcciones donde imperaba la arquitectura. En sus paredes no había estilo, dominaba el detalle y eran tan diversas las preciosidades allí acumuladas que en vano intentaría describirlas y enumerarlas el más cachazudo clasificador. Buena me espera, pensé. Era un museo de artes, ornamentación, y aquí cada objeto era una maravilla, y la excelencia de cada uno disimulaba la adigarrada pero sorprendente perspectiva del conjunto. Muebles soberbios del Renacimiento, fecundo en prodigios de ebanistería, cornucopias venecianas, relojes del tiempo de Luis XV, adornados con figuras mitológicas, relieves de finísimo estuco, representando cacerías y bailes campestres, candelabros, bustos, trípodes y medallones se hallaban aglomerados en la pared junto a ella, dejando entrever apenas la rica tapicería flamenca cuyos colores siempre frescos revelaban el cartón de Teniers o de Bruegel. No faltaban esas caprichosas papeleras cuyos diminutos repartimientos ostentan pequeñas figuras de consumado gusto, mosaicos e incrustaciones con palos de diferentes colores, y al lado de estas piezas veladores con planchas de porcelana, las cuales un delicado pincel había representado infinidad de célebres cortesanas. No lejos de estas bellezas terribles había vasos antiguos y modernos, ánforas doradas con las filigranas del cincel arábigo y jarros de la India y Oceanía, donde se enroscaban lagartos verdosos y alimañas de imaginación toscamente labradas, ídolos malabares de vientre hinchado, obligo profundo y ojeras descomunales que reían en un rincón con hilaridad de beodo o de simple. Y más allá, vistosos pájaros de América disecados alternaban con conchas africanas, ramos de coral con tríptico de la Edad Media, una cruz bizantina y relicarios egipcios que, basta, basta, grité levantándome, basta que ya se me trastorna la cabeza. Esa diabólica confusión de cosas que usted tiene
no es más, no es para contarla. Sin duda a todos los calderos y calle-valles de su casa se le antojaban al doctor vasos egipcios y cruces bizantinas. Él no se dio por ofendido con mi brusca interrupción y muy entusiasmado prosiguió. Buscar la simetría en este museo hubiera sido destruir su principal encanto, que era la heterogeneidad y el desorden. Después de los primores geométricos de las galerías, después de la simetría cruel del, del dórico y de la regularidad deslumbradora del corintio, aquella mezcolanza de objetos diversos no es tan grande como la que tú tienes en la cabeza, dije para mí, envidiando la suerte del gato que dormía tranquilamente sin verse obligado a admirar las maravillas del Renacimiento. Aquella mezcolanza de objetos, en algunos de los cuales se observaban órdenes multiplicados, la aglomeración de piezas, muebles, vasos, adornos, con el sello de países distintos y artes diferentes, la amalgama de cosas bellas y curiosas o raras, halagaba el entendimiento oprimido hasta entonces por la simetría y daba libertad a la vista antes subyugada por la línea. Aquí los objetos reunidos con acertado desorden, las infinitas soluciones de continuidad, la ausencia completa de proporciones, producían inmenso agrado y borrando todo punto de partida, evitaban al espectador la fatiga que produce el involuntario medir a que se entrega la vista en presencia de la arquitectura. Los anteriores, cuando son bellos, son como los abismos. Fascinan la vista y el espectador no puede prescindir de arrojar mentalmente una plomada y trazar en el espacio multiplicadas líneas con que su imaginación trata de sondear el diámetro del arco, la altura del fuste, el radio de bóveda. Es en este involuntario trabajo mental producido por la armonía, la simetría, la proporción y la esbeltez, se fatiga la mente y flaquea entre el cansancio y el asombro. Cuando no hay estilo y si destellas detalles, cuando no hay punto de vista ni clave, la mirada no fatiga, se espacia, se balancea, se pierde, pero permanece serena porque no trata de medir ni de comprobar, comparar, se entrega a la confusión del espectáculo y extraviándose se salva. Al decir esto cayó para tomar aliento. Trágueme la lección de perspectiva como Dios me dio a entender. La lección me parecía el colmo de lo confuso y embrollado. Pero no puedo menos de confesar que el doctor me infundía respeto y no me atreví a decir cosa alguna que pudiera ofenderle. Así es que a pesar de mi aburrimiento tuve que inclinar la cabeza. Después de descansar un momento prosiguió. De este salón se pasaba a otros aposentos llenos de cuadros. Sí, ya comprendo, cuadros muy bonitos. Yo he visto muchos cuadros, indiqué para obligarle a apartar de mí la nueva tormenta que ya sentía venir encima. En una de estas habitaciones hallábase la clave del acontecimiento que voy a referir. Aún me parece que lo veo y que está allí todavía, con su elocuente mirada, su sonrisa llena de pérfidas engaños. ¿Quién estaba allí? Diré a usted, mi padre poseía una buena colección de cuadros un tanto licenciosos. El fundador de tal galería fue un gran
espicuero, y gustaba de recrearse en aquellos mudos testigos y compañeros de sus líos. Entre estas pinturas había una que sobresalía y cautivaba la atención más de que las otras. Representaba a Paris y Helena reposando en una fresca gruta de la isla de Grané. Hermoso era el rostro de la mujer de Menelao, pero el del joven troyano era más hermoso aún. Habíale dado tal imaginación al pincel que parecía que hablaba y que fundía a Helena sus pérfidos pensamientos. Siempre creí ver algo de viviente en aquella figura, que a veces por una ilusión inexplicable parecía moverse y reír. A todos impresionaba y especialmente a mí. Recuerde usted bien esto, para que no lo sea difícil comprender la narración que va a seguir. Voy a contar la espantosa historia. ¿Con qué ese cuadrito de París comienza la historia? Debe de ser bonita. Ahora verá usted, yo me cansé. Mi mujer vivía allí conmigo, cuando la amaba. Al principio asaltábame el sentimiento de que mi vida sería corta y apenas podía disfrutar de tanta felicidad, pero al poco tiempo de casado me entraron melancolías, di en cavilar. Yo soy un cavilador sempiterno. Adornaba a mi mujer y tenía celos hasta del aire que respiraba. Adoraba a mi mujer. Ya se empieza a embrollar el asunto, dije entre mí. El, el casamiento del cuadro de Paris, el amor caviloso que tenía usted a su esposa, esto es más confuso que el salón de antigüedades. Y en verdad ya me pensaba haber provocado la enfadosa relación del doctor, en la cual no encontraba interés alguno. Digresiones, extravagancias, a esto se reducía todo. Me resigné sin embargo a escuchar. Hubo en los primeros días de mi matrimonio, continuó, momentos de inefable felicidad. Me creí elevado, espiritualizado, loco, sentía como una inflamación central e impulsos de correr, gritar, hablar a todo el mundo. Mas de pronto caía en el abismo de mis cavilaciones, sumergiéndome en mi propia tristeza. Nadie me hacía decir palabra. Tenía clavada en el pensamiento mi idea, mi atormento. No sabe usted lo que era, que he de saber por mis pecados. Oh, exclamó cerrando los puños, inflamado el rostro y con un vivísimo fulgor en sus ojos. Era que yo pensaba, un día tarde en mi casa, entré y vi. El doctor se paró un momento, absorto, ocultando la cabeza entre las manos y permaneció un rato en silencio. Este silencio me permitió un momento de descanso y miré derredor mío, donde todo era tranquilidad. Un gruñido sordo turbaba el silencio de la habitación. Era doña Mónica, que roncaba la cabeza como enterrada en el cuerpo, libre de cuidados, feliz dando rienda suelta a su espíritu, que volaba libremente quién sabe por dónde. Sus labios sombreados por un bigotillo se extendían formando hocico, y por allí en su aplastada y carnosa nariz convertían por la violencia de la respiración un verdadero caño de sonidos. Salía de ruidosa sinfonía, enturbaba el profundo silencio del laboratorio. El doctor, alzando de nuevo la cabeza, continuó. Mi boda fue repentina. No había procedido más relaciones íntimas
furtivas que enlazaran las almas mortales antes de ser atadas a las personas por el nudo religioso y civil. Yo no había sido su novio, y aquello fue más bien cosa concertada por los padres, guiados por la conveniencia, que unión espontánea de dos amantes que se cansan de la vida platónica. Nos casamos no muchos días después de habernos conocido, y de aquí creo yo que provinieron todos mis males. Yo, no obstante, la amé mucho desde que resolví unirme a ella, pero llegó el día y no sé por qué creí ver en su semblante más bien las señales de la resignación que las de la alegría, lo que me contristó sobremanera y me hizo meditar más cuando vi, me hizo meditar más cuando vino a sospechar si habría hecho mal. Yo estaba ya casado. Esto no impidió que tuviera momentos de felicidad como antes he dicho, pero pasaban rápidamente dejándome después sumergido en mis meditaciones. ¿Sabe usted cuál fue el tema de mi eterno cavilar? Pensaba de continuo en mi esposa, sospechando de su de su fidelidad para lo futuro. Esta idea se clavó con tanta tenacidad en mi cerebro que no me dejaba reposar. Me ocurrió que debía de ser un tirano más allá, encerrarla, evitar todas las ocasiones de que pudiera engañarme. A veces fijaba mis ojos en los suyos y quería leerle el pensamiento. El asombro con que ella vea estas cosas mías precisamente al poco tiempo de casarnos no es más referido. Por último empezó a tenerme miedo, y a la verdad yo lo infundía a cualquiera con mi siniestra austeridad y reconocimiento. Repugnaba por echar de mí aquella idea. Llamaba a la razón, pero ésta parecíame a veces más loca que la fantasía, y entre las dos me llevaban al último grado de tormento. Pero ¿en qué se fundaba usted, hombre de Barrabás, para esa descabellada sospecha? Le pregunté buscando un rayo de lógica en las cavilaciones del doctor Anselmo. En nada positivo de pronto. Luego verá usted, ella me tenía miedo. Yo lo conocía, pero esto era inexplicable. Usted no puede comprenderlo. Y en efecto, nada comprendía de semejante jerigonza, de aquellos hechos en que todo era confuso. Nada puede usted comprender por ahora, sino después cuando le explique todo lo que me pasó. Un día que estaba en esa habitación en que he descrito últimamente, hallábase en pie junto al magnífico lienzo de París y Helena de que hablé a usted. ¡Qué hermosa figura!, dijo señalando a París. Sí, repliqué yo mirándola también, y los dos contemplamos un rato la belleza singular del incomparable mancebo. Después ella se marchó y yo detrás de ella. Cada vez entiendo menos, dije para mis adentros. Esto que acabo de contar replica un poco mi sorpresa, mi terror, cuando una noche entré en casa y vi, ¿pero qué? Pregunté deseando saber lo que vio el doctor alucinado. Para que usted se haga cargo bien de esto, debo ponerle en antecedentes de muchas cosas que influyeron mucho en nunca visto estado de mi espíritu. Aún recuerdo su
alcoba iluminada por misteriosa luz. Entro y veo allí sus ropas arrojadas en desorden, sus joyas. Presto atención y siento el ruido de su aliento. Me acerco, tomo una trémula mano de la cortina del lecho, levanto y la veo. Me siento junto a su cama. Sus labios se mueven, me parecen que van a hablar. No dice nada, nada, pero a mí me parece que sus labios han articulado silenciosamente una palabra que no llega a mi oído. Me acerco más. Me parece que frunce las cejas y que después las dilata. Fijo más la atención. Me parece que sonríe. Todo eso no explica nada. Observo con cierto enojo al ver que de la boca del sabio no salían que, no salían que embrollos. Todo esto, amigo mío, sirve para explicar a usted cuál fue mi estupor, mi espanto, cuando vi. ¿Qué vio usted, hombre? Sepamos, dije con impaciencia. Vi. El doctor no pudo continuar porque un ruido instantáneo, horroroso, una detonación tremenda resonó en la habitación y claridad vivísima, rojiza, infernal, nos iluminó a todos. Lanzamos un grito de terror. Era que una de las retortas que se calentaban en el hornillo reventó con estrépito. El doctor, con su narración, había olvidado el experimento y el líquido, dilatándose considerablemente y no encontrado salida, se abrió paso, inflamándose al contacto del fuego. Hubo un instante en que aquello parecía un infierno y todos unos demonios. Doña Mónica despertó despavorida gritando «¡Fuego, fuego!» y se desmayó enseguida, cayendo como un saco y aplastando con su cabeza la guitarra muy cerca de ella estaba. El gato, que recibió en su cuerpo una gran cantidad de líquido. Hasta la próxima, gracias.